Hola, soy Futuro Moncada, forero, estudiante del doctorado en filosofía con orientación en estudios de la cultura en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, México, de origen colombiano. Voy a presentar un proyecto de investigación denominado Poéticas y Políticas de la Paz. Mi ponencia se titula La tergiversación como contradiscurso político en un proyecto de investigación en las artes. Los antecedentes pues tienen que ver con la nacionalidad. El país de donde yo vengo es un país que ha estado en un conflicto social armado desde finales del siglo XIX hasta la fecha, con distintas dinámicas que voy a exponer brevemente en adelante. El sociólogo Alfredo Molano plantea que el resguardo o parcialidad indígena creada por la corona española en la segunda mitad del siglo XVI para defender a la población indígena del tratamiento de esclavos que le daban los encomenderos, supuso la tributación y la sumisión al rey. La República hizo a estos indígenas hombres libres para despojarlos de las tierras y convertirlos en terrasgueros. El siglo XX conocerá el renacimiento de la lucha del indio por la tierra. Las dos razones básicas que se argumentan como causas del conflicto social armado en Colombia son la tenencia y uso de la tierra y también el derecho a la representatividad política. Aquí tengo un segmento histórico que explica con brevedad a qué me refiero. La guerra que ocurrió entre 1899 y 1902 entre los partidos liberal y conservador, en una guerra denominada de los 1000 días, fue, digamos que, el antecedente eh, más remoto del conflicto que se vive actualmente en el país. En 1940 se establece el café como una economía nacional de la modernidad. En el 48 ocurre el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desencadena lo que se llamó el Bogotazo, que fue la destrucción de la capital del país, Bogotá. Entre 1948 y el 58 ocurre algo que se denomina la violencia, es el enfrentamiento renovado de los prosélitos del Partido Liberal y Conservador, el surgimiento de los grupos paramilitares que ya tenían un antecedente en el siglo XIX, los chulavitas y los pájaros, financiados y promovidos por el Partido Conservador en el poder y también por terratenientes, por políticos, por empresarios, y el surgimiento de las guerrillas liberales, que son el contrapeso a estos grupos paramilitares. Entre el 58 y el 74 hay un acuerdo entre el Partido Liberal y Conservador, digamos que una paz relativa, que se llamó el Frente Nacional. Consistía en un establecimiento en el poder que era turnado entre estos dos grupos políticos, que desconocía, sin embargo, las reclamaciones de los indígenas, de los campesinos, de los grupos guerrilleros, de los grupos afrodescendientes que quedaron totalmente por fuera, incluido también el Partido Comunista. En el año 61 ocurre la reforma social agraria, que era algo que se pedía a gritos en el país, ¿no? Como una manera de sofocar el enfrentamiento armado con la ley 135. Entre el 60 y el 80 ocurre el florecimiento, el esplendor de la siembra y tráfico de marihuana. En el 64 surgen las guerrillas de corte ideológico comunista, influenciados por el triunfo de la revolución en el 59, la revolución cubana. Se trata de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo y el Ejército de Liberación Nacional. En 1965 se expide el decreto 3398 de civiles armados, el cual es como el antecedente legislativo de los grupos paramilitares, es como el aval para que las personas se armen y se defiendan por sus propios medios. En el 71 empieza la guerra contra las drogas.
los Estados Unidos por parte del presidente Richard Nixon. En el 72 se firma el Pacto de Chicoral, que es un pacto que desmantela el proyecto de reforma social agraria de 1961. En el 73 se trazan, digamos que, los lineamientos que echan completamente por la borda este proyecto con la Ley Cuarta, unas modificaciones a la reforma denominada Ley Cuarta. En 1991 ocurre la Asamblea Nacional Constituyente, hay una transformación en el, digamos, contexto político colombiano, hay un proceso inclusivo de grupos armados desmovilizados, guerrilleros, y también una noción de pluriculturalidad, de multiculturalismo, de multilingüismo, que es básicamente un reflejo de la sociedad colombiana, es una sociedad diversa. Sin embargo, el auge del negocio de la cocaína, que inicia a finales de los 70 y empieza a crecer en la década de los 80, trae consigo un nuevo paramilitarismo financiado inicialmente por los capos de la droga y posteriormente por políticos, empresarios y terratenientes. En el año 2002 se expide la ley 728 que se denomina Ley de Desmovilización. Esa ley tiene que ver con procesos posteriores de amnistía y justamente tiene que ver con la Ley 975 de Justicia y Paz, que se firmó en 2005 como la conclusión del proceso de paz entre el Estado y las Autodefensas Unidas de Colombia o los grupos paramilitares. Entre 2012 y 2016 se negocian en Oslo y en La Habana el proceso de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, y ese acuerdo se culmina en el año 2016. Y posteriormente a ese acuerdo, pues ha habido una atomización violenta que ha enfrentado a facciones de grupos narcoparamilitares, desmovilizados de las guerrillas que están todavía en funcionamiento, grupos del crimen organizado y también fuerzas militares del Estado. Aquí tenemos una tabla que enseña la tasa de homicidios por 100.000 habitantes entre 1936 y 2016, que fue la fecha de la firma del Acuerdo de Paz. Vemos como en la tabla entre el 48 y el 58, que fue la denominada violencia, la violencia, tenemos índices de violencia, de homicidio, que están prácticamente por debajo de la mitad del pico máximo que ocurrió en 1991 a causa de la puesta en jaque del Estado por parte de los cárteles de la droga en Colombia y todo lo que eso ha conllevado, ¿no? El combustible del conflicto armado actualmente es el narcotráfico. Todos los grupos armados tienen que ver con esos procesos. Los acuerdos de paz firmados en Colombia entre el siglo XX y XXI. A mediados del siglo XX ocurrió uno entre el presidente Gustavo Rojas Pinilla y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de los Llanos Orientales en 1953. Virgilio Barco, el presidente Virgilio Barco, firma con el movimiento 19 de abril, M19 en 1990, es decir, casi 40 años después. En 1991 hay una desmovilización de 3 grupos armados en el gobierno del presidente César Gaviria Trujillo. Se trata del Ejército Popular de Liberación, EPL, la Milicia Campesina Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, la Milicia Indígena Movimiento Armado Quintín Lame, que es el único grupo de origen indígena que ha habido en el país, también en 1991. En el 98, el presidente Ernesto Samper pacta con el Movimiento Independiente Revolucionario Comandos Armadas, MIRCOAR, y aquí tenemos los 2 acuerdos de paz como más determinantes y más cuestionados, ¿no? Y más cercanos en el tiempo también, entre el presidente Álvaro Uribe Vélez y las Autodefensas Unidas de Colombia en el año 2006, y entre el presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en 2016. Es complicado hacer una lectura de estos acuerdos, sin embargo podemos decir que lo que ha pasado en los últimos 70 años tiene algunas constantes. Uno,
La desmovilización de grupos insurgentes y su dejación de armas ha sido acompañada no pocas veces por represalias de parte del Estado y las fuerzas paramilitares, lo cual supone una renovación del conflicto, levantamientos insurgentes. Segundo, o dos, mejor, la participación de la izquierda no representada en la escena política nacional ha sido inhibida con violencia de Estado y paramilitar. Y tres, los problemas que dieron origen al conflicto armado continúan vigentes e irresueltos. Aquí tenemos un mapa de las posiciones de los grupos narcoparamilitares en Colombia previo a los acuerdos de La Habana, Estado FARC-EP, la presencia del grupo guerrillero más longevo y más poderoso que ha tenido el país, las FARC-EP, y la presencia del Ejército de Liberación Nacional, un grupo armado que se fundó en el mismo año que las FARC-EP. La disputa no es solamente por la tierra, es también por el territorio, por el subsuelo. No se trata solamente del lugar donde la gente construye su casa o tiene su cultivo, se trata de los mantos acuíferos, se trata de la explotación de minerales, de la explotación de productos de diversa índole, de derivados del petróleo, explotaciones petrolíferas, de oro, etcétera, que están en juego porque el Estado paramilitar que se instituyó al inicio de este siglo puso en venta los territorios a manos privadas y también a empresas transnacionales. Ese es el conflicto descrito grosso modo. El proyecto de investigación que yo desarrollo pues tiene esta triple división planteada por Hem Bordorf, un investigador holandés, que divide el campo de investigación para las artes o de perspectiva instrumental como una intervención técnica o tecnológica de las performatividades del arte, investigación sobre las artes o perspectiva interpretativa muy cercana a lo que ocurre en las ciencias humanas, en análisis de un conjunto de piezas o de un momento de la historia del arte, y la investigación en las artes, que también es definida de todas estas maneras, como una perspectiva performativa en la que no hay distinción entre el sujeto y el objeto y entre la teoría y la práctica. Mi proyecto se denomina Generación de Arte Binacional sobre la Paz, Colombia-México. Sus métodos específicos son la revisión documental, el cuaderno de trabajo y la entrevista centrada en la imagen, el análisis de datos que utilizo, la descripción e interpretación de la imagen. El proyecto consiste en, 1, explorar, intervenir y activar archivos fotográficos y hemerográficos, así como archivos fotográficos y videográficos existentes en Internet. Y 2, generar frases a partir de entrevistas hechas a investigadores en derechos humanos y temas de paz, que son entregadas e instaladas en el espacio público. Mi método es el planteado por Julian Meyrick, un investigador australiano denominado estudio de caso. Él dice que es una aproximación flexible capaz de extraer de las experiencias singulares del campo fenoménico objetos de investigación que son plausibles, comparables y sobre los que se pueden extraer conclusiones válidas. Mi investigación plantea 3 ideas, que son las estrategias de abordaje simbólico, que son los posibles puntos de partida para la generación de las piezas, vías de reflexión o elementos de apoyo en el trabajo del investigador y particularidades del lenguaje que reúnen las características expresivas más frecuentes en las piezas que hacen parte de esta investigación. Las particularidades del lenguaje son leitmotivs performativos, presentes en la manera como desde el lenguaje visual y audiovisual se aborda este proyecto, y tiene que ver con los modos de representación, es decir, sus maneras de estar en lugar de otras cosas según el decir de Greimas y Courtet. Ana María Walsh, por su parte, refiere el principio de procedencia planteado por el historiador y archivero Philip Spies, quien define el archivo como un lugar neutro. En oposición, Walsh plantea la colección que entraña un conjunto artificial de documentos producido con criterios distintos del origen. La mayor parte de mi proyecto se desarrolla con archivos institucionales y en red, principalmente fotográficos y videográficos, a partir de los cuales surgen las piezas. Retomo de Ana María Walsh la comprensión moderna del término memoria, que tiene que ver con 2 libros, uno de Walter Benjamin y otro de Avi Warburg. Ella dice que los dos comparten un mismo método de construcción de significados basado en el montaje de origen surrealista. Walter Benjamin y el libro de los pasajes, que seguramente muchos recuerdan, que hace una reconstrucción del París del siglo XIX. Es un libro enorme, inconcluso, según el cual el método de escritura planteado por Benjamin pues es un método de apropiación de textos muy diversos a los cuales suma textos personales
y en el cual él trata de diluir o desaparecer la figura del autor. Por su parte, Avi Warburg plantea la interpretación del Renacimiento italiano y lo vincula con fundamentos de la antigüedad a través de imágenes, de láminas. Aquí tenemos la oposición de Spies, de la perspectiva del historiador y Wash, la perspectiva del artista, principio de procedencia en el caso de Spies, archivo neutral, y en el caso de Wash, la colección o conjunto artificial de elementos expuestos a partir de la perspectiva de Benjamin y Warburg, colección literaria y colección gráfica visual. Por su parte, pues Derrida habla del archivo como el inicio, el mandato. Dice que no hay un archivo sin un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una exterioridad. Por su parte, Foucault dice que los sistemas de enunciados, por una parte acontecimientos y por otra las cosas, es lo que él propone bajo la denominación de archivo. Aquí tenemos estas dos nociones. La particularidad del lenguaje que yo utilizo en esta presentación es la tergiversación, que consiste en la subversión de material documental que altera los contenidos originales para dar lugar a reinterpretaciones deliberadamente tendenciosas. Se desactiva un tipo de lenguaje para ser reconstruido de otra manera. El cuerpo de obra que presento se llama Traducciones, se desarrolla a partir de la subtitulación audiovisual a fin de dar un giro al discurso de delincuentes y políticos colombianos que han sido vinculados a prácticas homicidas y de corrupción. Las piezas funcionan a partir de la tergiversación textual. Vemos aquí la Internet como un universo de información que finalmente son redes interconectadas o un archivo de archivos. El universo, que es una colección de imágenes y videos que yo he hecho de delincuentes y políticos colombianos, como mencionaba, a través de la particularidad del lenguaje tergiversación, desarrolla un cuerpo de obra denominado Traducciones, que consiste en una ficcionalización de la historia. Tenemos entonces, por un lado, la Internet como todos los discursos posibles, dentro de los cuales está el discurso oficial, que es el mayoritario, un universo que es la colección que yo desarrollo, y las piezas que yo denomino traducciones como un contradiscurso o un discurso desde el arte que funciona mediante la ficción. El proyecto surgió a partir de esta imagen, que fue una congelación de un video que hablaba del dinero en la plataforma Netflix. Mi pareja se puso a hablar por teléfono y mientras tanto yo estuve viendo esto como varios minutos. Se me ocurrió hacer varias fotografías de ese mismo documental y a partir de estas dos últimas surgió la primera pieza, ¿no? Aquí está Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, vinculada al paramilitarismo, a la parapolítica. Tenemos también a Carlos Castaño, ex líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, un criminal impresionante. Publio Hernán Mejía Gutiérrez, excomandante imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. Pablo Escobar Gaviria, que fue el fundador y líder del cártel de Medellín. Y bueno, brevemente voy a enseñar una pieza en video que alude a esta particularidad. In my opinion, we need education, lifetime education, and at the same time to provide them with what I call the tools of the market economy for them to undertake the installation of enterprises. Therefore, with some of my friends, we are creating a new non-profit university, and this university will begin in April next year. At the beginning, we are going to teach technologies and engineering. And step by step, we want to cover all the country and to become in the coming years a very big online university. They, here at this university, students, they have the best opportunity for them to improve their preparation and of course to be ready to help their countries, for their countries especially, thinking in Latin America, for their countries to overcome many challenges that we have to face. Therefore, I am very hopeful to see
many young people here working with this determination, with this interest, with this engagement. Ese fue el presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, vinculado al paramilitarismo y a la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Colombia was with much more violence, much more poverty, much more unemployment, much less investment, much more violence. We didn't solve all the Colombian problems, but the country was left on the right track at the moment we finished our second term. And what do I mean by the virtue circle? Security, democratic values, investment, high rate of investment, at the same time to advance in social cohesion, and of course, more security. Agradezco la atención. Muchas gracias.